gusto estar aquí con ustedes esta tarde y pues fabuloso. Día uno del México Business Talent Forum y creo que nos tocó un tema súper vigente que tenemos que explorar. Un poco como contexto, este Great Resignation, algunos analistas dicen el Great Resignation se puede convertir en una oportunidad del Great Retention. Hay cerca de 4 millones sobre todo de trabajadores en los Estados Unidos que en el mes de agosto renunciaron. Y esto puede tener diferentes temas, ¿no? Hay opiniones acerca de que esto puede ser un esquema de renuncias acumuladas, un esquema de agotamiento de los trabajadores en ciertos roles y en ciertos sectores. Otros le llaman la epifanía de la pandemia, ¿no? Donde al final muchos han decidido hacer un cambio de estilo en sus vidas. O por otro lado, un deseo de mantener una flexibilidad laboral, ¿no? Pero por otro lado también no es lejana la hipótesis de ese cansancio probablemente del líder en turno. Entonces, el gran punto en este momento es, ¿qué significa esto? Yo me preguntaba cuando revisaba información al respecto, ¿esto será un mal de los países ricos? O sea, estos 4 millones de personas en Estados Unidos que dejan un empleo y que se suma a los 10 millones de posiciones vacantes que tienen, un tema relativamente similar con diferentes números en Canadá. Claramente esto no es una situación típica o similar en México. En México hablamos de cerca de 14, 15 millones de desocupados, desempleados, subempleados, etcétera. Pero bueno, iniciemos con un panel de lujo. Muchas gracias por estar aquí. Les voy a ir dando algunas preguntas. Queremos que se haga una gran discusión y llegaremos a algunas conclusiones, estoy seguro. Quizás la primer pregunta que yo les haría es, ¿cómo este tema de la gran renuncia afectará al mercado mexicano? Y de ser así, las organizaciones en nuestro país, ¿qué medidas están tomando, por un lado? Y por otro lado también, ¿qué implica esto en temas del área de capital humano? Blanca, ¿qué piensas? ¿Qué están viviendo ustedes en tu organización? No, pues, Jorge, creo que tú lo explicaste muy bien desde el principio. Creo que México sí lo vive. No podemos decir que en México estamos exentos de los impactos en la pandemia para nada. Probablemente no estamos en un tema de la gran ola de renuncias como en países desarrollados, justo por los elementos que tú compartías, pero sin duda ha tenido impactos en temas de talento. O sea, nosotros como organizaciones tenemos retos para retener y atraer talento, porque efectivamente las personas hemos tenido tiempo para reflexionar, para pensar en qué queremos, cómo lo queremos, reevaluar nuestras prioridades de vida. Y entonces este cambio de prioridades nos supone, como tú dijiste bien, nuevos retos, pero también nuevas posibilidades. En Nestlé estamos claros de esto. Yo creo que el ser una empresa global nos permite un poquito ver qué está pasando en otros países. Aquí nosotros apenas empezamos la pandemia y podíamos voltear al otro lado del charco a ver pues, que no estábamos ni cerca de un regreso. Yo creo que esto es importante, darnos cuenta que este tema del regreso no existe. Estamos ante grandes aprendizajes y hay que evolucionar. Entonces, muy temprano en la pandemia empezamos a hacer focus groups para entender hacia dónde movernos en nuestra estrategia de gente y buscando cómo entender qué necesitaban los colaboradores. Yo te puedo decir, básicamente ha habido grandes aprendizajes que hay que capitalizar, ¿no? Todo el tema de la virtualidad, todo el tema de la flexibilidad, nos hemos vuelto más veloces, más ágiles, pero también ha habido grandes retos para los equipos en adaptarse a una dinámica de trabajo en casa, balancear la vida, prioridades familiares, temas de salud. Y entonces yo creo que la oportunidad está en las organizaciones de acompañar esto. O sea, yo creo que esa es la oportunidad, no pasarlo de largo. Y esa es la estrategia, acompañar al equipo. Nosotros tenemos una iniciativa que le llamamos Construcción de un ecosistema de bienestar y productividad. El foco es en acompañar a los colaboradores porque ellos quieren o queremos, pero antes no lo hacíamos, entonces no estamos seguros de que sabemos cómo. Entonces, ¿qué hemos construido? Hemos construido plataformas. Tenemos una plataforma que llamamos Cuéntame para acompañamiento en todos los temas de bienestar emocional. Tenemos terapia gratuita para el colaborador, pero también para sus familiares.
porque creemos que es un tema ecosistema. Entonces, no es un tema solo de cómo vives, ahora la casa es parte de nuestra dinámica laboral también, ¿no? Entonces, es importante ayudarles a construir este ecosistema. Tenemos una parte también de Belfare que ayuda en toda la parte de alimentación saludable, pero yo creo que esta es la más importante, es acompañarnos a construir nuevos hábitos. Nosotros a través de gamification estamos haciendo retos de bienestar. Y entonces lo que hacemos es fomentar y acompañar al colaborador a lograr sus propias metas. Hacer retas, hacemos social recognition en workplace, habilitamos equipos para competir, generamos insignias. Entonces, mira, afortunadamente creo que como compañía nos estamos poniéndonos al nivel de lo que los colaboradores están buscando y esto para nosotros ha significado no tener impactos en la rotación, pero sin duda se trata de que los equipos requieren líderes más cercanos y acompañarlos en estas nuevas metas, en nuestras nuevas prioridades, para no tener un tema de retención o inclusive de atracción. Muy bien, muchas gracias. Elisa, ¿cómo lo están viviendo ustedes en Kasai? ¿Qué retos están visualizando? Pues mira, Kasai es una startup, ¿no? Entonces, la verdad, mi antigua vida laboral sí era en empresas muy tradicionales y creo que a diferencia la diferencia de trabajar en una startup es que son pues, empresas que se adaptan súper rápido, ¿no? Kasai es una empresa de hospitalidad tecnológica que ya tenía un esquema híbrido justo con el equipo de tecnología, porque es un equipo enorme y no cabía en la oficina. Entonces ellos ya tenían un esquema híbrido y la verdad es que de por sí era una empresa muy flexible en temas de horarios, home office, etcétera. Cuando llegó la pandemia, sí los primeros meses nos pegó muchísimo, como a muchos, pero en general la verdad creo que la pandemia ayudó mucho a Kasai, ¿no? O sea, la gente empezó a preferir quedarse en un Airbnb, se sentía mucho más seguro que en un hotel, ¿no? Entonces a nosotros, pues la verdad es que nos empezó a ir súper bien. Y además, pues justo los empleados de Kasai son, o sea, el target de Kasai son digital nomads, ¿no? Que es el CEO, el gerente, o sea, cualquier persona que puede vivir y trabajar desde cualquier otro lado del mundo. Y también nuestros empleados son así, o sea, como que buscamos lo mismo que nuestros clientes, ¿no? Entonces, creo que una de las ventajas que yo puedo ver de la pandemia es que creo que hoy en Kasai tenemos dos ventajas. Uno, que tenemos talento que normalmente a lo mejor no hubiéramos reclutado si no se hubiera venido la pandemia, ¿no? Tenemos gente que trabaja desde Chiapas, tenemos gente que trabaja desde Puebla, tenemos, o sea, un talento que no hubiera nunca podido o pensado en aplicar nuestras vacantes, porque por más flexibles que fuéramos en horario, pues sí buscábamos gente que a lo mejor de pronto pudiera ir a la oficina, ¿no? Y hoy no. Y por otro lado, creo que también como empleados nos dio un gran beneficio, porque pues si alguna vez tenías ese plan de que querías irte de la ciudad algún tiempo o para siempre, es algo que hoy en Kasai podemos hacer, ¿no? El CGO vive en París, por ejemplo. Tenemos gente que se fue por 6 meses a Tulum, y así tengo muchísimos ejemplos en donde pues no hace la diferencia. Adicional, creo que también en la pandemia se volvió muy complicado para muchos estar en casa, ¿no? Entonces no es como que hoy tenemos cerradas las oficinas y nadie puede ir. Tenemos un esquema muy cuidado, con todas las medidas, pero puedes reservar ir a la oficina, ¿no? Es como un coworking y si a ti te sirve ese espacio para despejarte, pues puedes ir, ¿no? Entonces creo que esa parte, la verdad, Kasai lo ha sabido adaptar, adicional a que creo que sí se ha enfocado muchísimo en ver cómo apoyamos a nuestros empleados pues en este proceso que hemos vivido, ¿no? Porque aunque pues muchos estamos contentos de estar en nuestras casas, también eso tiene un reto enorme, ¿no? Cómo cortas los horarios, cómo balanceas tu vida. Pero por otro lado, también en las ventajas es, por ejemplo, yo soy mamá, y pues antes, si mis hijas tenían calentura, pues me las cuidaba mi mamá, mi suegra, y yo no sabía si habían desayunado, comido, cenado, si la calentura, o sea, por mensaje, pero no es lo mismo. Y hoy, pues a lo mejor estoy trabajando, pero sé que sí comieron, sí desayunaron, si la temperatura subió o bajó, o lo que sea, estoy al lado, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que en casa y lo hemos hecho y lo estamos haciendo muy bien. Obviamente tenemos muchos retos que seguir trabajando, pero afortunadamente no nos ha afectado en lo absoluto, al contrario, creo que una de las grandes ventajas es que estamos muy adaptados a esto que la gente está buscando, que es no necesariamente tener a fuerza un esquema, ¿no? O sea, no a fuerza unos días sí, unos días no, es
como tú te sientas, lo que queremos es que nos des resultados, ¿no? Y creo que eso es algo que la gente justo está buscando. Perfecto, gracias. Víctor, Clip, ¿hay un tema de la gran renuncia? ¿Cómo se han preparado realmente? Mira, Jorge, creo que Blanca tocó un punto bien importante al principio, ¿no? O sea, definitivamente la pandemia nos ha hecho a todos reflexionar sobre lo que es importante, ¿no? En la vida personal y en la vida profesional, y eso es lo que nos conlleva a tener un rediseño de objetivos, de qué es lo que queremos. Afortunadamente, más allá de tener qué estamos haciendo en anticipación para lo que viene, te diría que es más bien qué estamos haciendo en términos de continuación de lo que ya era nuestra estrategia y nuestra filosofía organizacional. Nosotros decimos que Clip es el lugar donde la gente común logra lo extraordinario, ¿no? Y entonces, para realmente lograr lo extraordinario, pues tienes que crear esas condiciones. Condiciones en donde a través de las mejores experiencias de trabajo, de desarrollo y de bienestar, se puede encontrar ese wow, ¿no? Que pueden hacer cada uno de los Clippers, que es como nos llamamos de manera interna. Nosotros siempre hemos querido que el Clipper viva en plenitud. Siempre estamos muy conscientes de que son diferentes. Nosotros tenemos diferentes oficinas, hubs de talento en otros países, tenemos colaboradores en toda la República Mexicana que están tratando de acercarse a los diferentes comercios y dar nuestras soluciones. Y entonces tenemos que saber que con una población tan diversa no hay una sola solución para todos. Tenemos que aprender a ser flexibles. Tenemos precisamente que pensar en qué es importante para la persona de ventas que está en la calle, para el ingeniero desarrollador que a lo mejor prefiere estar trabajando desde casa, para los padres de familia, para las personas solteras, o sea, todos los diferentes aspectos que estamos haciendo. Entonces, desde un inicio, todas nuestras estrategias estaban diseñadas para poder trabajar en donde tuvieras que hacer el trabajo. Para nosotros el tema del trabajo remoto no es algo nuevo. Ahorita muy similar a como lo están haciendo en Kasai, por supuesto que el bienestar y la seguridad de los Clippers es la prioridad. Entonces fuimos de los primeros en mandarlos a todos a casa de manera permanente hasta que se pudieran abrir las oficinas, pero no solo fue de mandarlos a casa, fue de asegurarnos de que tuvieran las herramientas de trabajo suficientes, de que tuvieran el soporte y el apoyo emocional, físico, y que todos al final de cuentas, si nosotros le estábamos apostando a una gran cultura organizacional, realmente se pudiera sentir esa cultura organizacional a pesar de no estar en un espacio colaborativo, en un espacio de 4 paredes de trabajo, ¿no? Entonces, para nosotros seguimos lo mismo que siempre hemos ofrecido para todos los Clippers, para todos los que quieren llegar a esta experiencia, sigue siendo lo mismo y le estamos apostando al doble. Le estamos apostando a generar espacios en donde uno puede ser sí mismo, sin poses ni nada, que te sientas que estás listo para dar lo mejor de ti, donde tenemos un objetivo en común, en donde todos creemos en él, en donde prácticamente estamos esperando a que nos pregunten en dónde trabajas para que vayas como a presumir, ¿no? Que digas, yo soy Clipper y déjame te cuento todas las diferentes cosas que estamos haciendo. Entonces, para nosotros, esto es la prueba de si lo que diseñamos hace mucho realmente está funcionando y era más allá del documento, más allá de la presentación que decíamos, si realmente lo estamos viviendo. Muchas gracias, Víctor. Okay. Maite, me gustaría escuchar tus reflexiones y tus vivencias en Scania. Gracias, Jorge. Bueno, creo que todos mis compañeros, mis colegas tienen excelentes prácticas y más que ahondar en las prácticas de lo que hemos hecho o no en Scania, a mí me gustaría hacer una reflexión de cómo lo veo yo. O sea, el Great Resignation, desde mi perspectiva, yo lo veo como el gran despertar y la gran oportunidad. Y viene en dos sentidos. El gran despertar es justo lo que han dicho mis compañeros, mis colegas, es las personas y los colaboradores nos dimos cuenta de que, y empezamos a valorar cosas que tal vez antes no valorábamos, ¿no? Y la gran oportunidad, porque esa es la gran oportunidad que tienen las organizaciones de reivindicar su camino, si así lo quieres llamar, las que no lo han hecho, y despertar justamente hacia dónde van, hacia dónde están llevando su cultura organizacional. Y voy a decir algo que a lo mejor algunos de los presentes se vayan a ir de espaldas, pero yo creo que tienen que salir las personas que tienen que salir. Las personas que quieren salir de la organización, que salgan. Y si son muchas,
tendremos que ver como organizaciones qué es lo que estamos haciendo o qué dejamos de hacer para esta salida. Creo que por eso es una buena oportunidad de reivindicar nuestro camino, de ver como organización hacia dónde vamos. Esa parte de retener el talento, el otro día estaba hablando con un colega que estimo mucho, una excelente persona de mi equipo que se llama Ricardo, porque el crédito lo tiene él, así que se lo voy a dar. Y me decía, Maite, es que yo no estoy de acuerdo en llamarlo retención. Dice, sí, tienes toda la razón. Retención es como si no te vayas. No, o sea, si te quieres ir, vete. ¿Qué no te estoy dando yo como organización que te quieres ir? Entonces, la realidad es que me gustaría llamarlo, ¿desde dónde viene el engagement, el compromiso de los colaboradores? ¿Qué tipo de cultura organizacional tenemos que verdaderamente nuestros colaboradores tengan la pasión y, como decía Víctor, o sea, que estén orgullosos de estar en la organización y que pase lo que pase, saben en qué tipo de organización están parados? Entonces, es increíble la respuesta que de verdad tuvimos de Scania, de la mayoría de los colaboradores cuando se vino toda la contingencia, saben en qué empresa están parados y saben que en ningún momento los vamos a dejar solos. Entonces, mientras no se vayan por cuestiones salariales, ¿no? Porque evidentemente hay que hacer un benchmark y no me malinterpreten cuando digo que salgan, no significa que quiero que salgan los de mi compañía, no, hay que tener buenas prácticas, hay que cuidarlos, hay que escucharlos, por supuesto, trabajar en la mejora continua, pero tenemos que asegurar la cultura organizacional. Se tiene que vivir una cultura en la cual los colaboradores amen su organización y que sepan que van a estar con ella y que ese despertar no sea un despertar porque la compañía ya los cuidaba, porque estamos adaptándonos de acuerdo a las necesidades de los colaboradores y por supuesto de los clientes, porque un colaborador feliz es un cliente feliz. Y esta gran oportunidad es la que tienen las organizaciones para incrementar su productividad. De verdad, con un colaborador que esté enganchado en tu organización, la productividad es inmensa y, por supuesto, el beneficio económico que tiene los socios de la organización muchísimo más. Sí, correcto. Sí, por ahí dicen que cuando haces bien el trabajo en el desarrollo de tu gente, claramente serán atractivos para otras organizaciones, ¿no? Entonces, eso nos lleva a reflexionar ahora en la segunda parte de la conversación acerca de la gran renuncia. Y uno de los estudiosos que yo estaba leyendo se llama Ian Cook y dice, primero hay que determinar si tenemos un problema acerca de esa gran renuncia. Y para determinar si tenemos ese problema hay que cuantificarlo. Curiosamente, en un estudio que hizo él de 9 millones de registros de empleados a nivel mundial, él menciona cosas que son muy obvias, ¿no? Dicen, a ver, esto no está afectando a los que están, a gente que tiene 60, 70 años. Está principalmente dándose en gente que está en la mitad de su carrera, entre los 39 y 45. Pero curiosamente, hay un dato donde incluso la retención se está deteniendo o está disminuyendo en gente de 20 a 25 años. La pregunta es, ¿qué pasa con los jóvenes en México, en sus organizaciones? Estos son datos analíticos que por ahí flotan en el mundo. Elisa, ¿qué está pasando con los jóvenes que han tenido poca oportunidad de estar en una organización, quizás menos de 2, 3 años y ya están viviendo una situación así? ¿Cómo lo estás viendo tú? Mira, la verdad es que en casa el headcount es de entre 20 y 33 años. O sea, en realidad esa edad que mencionas es la mayoría, el 90% de mis empleados, ¿no? Casa es una empresa muy joven, tiene 2 años, pues 2 años y cachito, pero no hemos vivido aún eso porque creo que hemos logrado, como decía anteriormente, adaptarnos. La pandemia nos ayudó, por supuesto, pero también es una empresa muy enfocada en la cultura, ¿no? Que creo que es algo que esas personas de esa edad buscan. Adicional a que también o sea, estamos haciendo muchas cosas para intentar retenerlos, ¿no? Estamos trabajando en un plan de desarrollo, capacitaciones, tenemos one-to-ones, mentores, una cultura muy enfocada al balance de vida y a la igualdad, ¿no? Que creo que es algo que también ese rango de edad busca muchísimo, pero sobre todo esta parte de adaptabilidad, de las diferentes necesidades, como mencionaba Víctor, ¿no? Que no necesariamente hay un esquema para una persona, ¿no? O sea, creo que debemos adaptarnos a tener varios esquemas porque cada persona necesitará algo diferente. Yo también tengo operativos que el día 1, donde todos estábamos en nuestras casas, pues ellos no podían desde su casa limpiar un departamento, ¿verdad? Tenían que ir. ¿Y cómo compensamos eso para esas personas, ¿no? ¿Cómo buscamos para que haya
esto que tanto impulsamos, que en Kasai hay una igualdad, ¿no? O sea, y cómo buscamos, pues, recompensar esa parte en la que, pues, te cuidamos muchísimo, pero aún así te necesitamos en campo, ¿no? Y obviamente, pues, nuestra gente en campo, pues, prácticamente toda se contagió, y cómo te cuidamos, cuidamos a tus familias, y pues, te pusimos en riesgo, y cómo sopesamos eso, ¿no? O sea, creo que la parte humana de Kasai es algo inigualable. O sea, tampoco he trabajado en muchísimas compañías, pero no lo había vivido antes, y creo que eso es un valor agregado altísimo, al que no solo la gente de 20 a 33 años valora, sino que creo que incluso los más grandes como yo de la compañía en edad, o incluso más jóvenes, o sea, como la gente que está saliendo, o los becarios que tenemos, valoran muchísimo, y creo que eso ha ayudado muchísimo a la retención de los mismos, ¿no? De nuevo, somos una compañía muy joven, pero la verdad es que obviamente tenemos rotación, ¿no? O sea, es evidente, pues no podríamos tener cero rotación. Nuestro porcentaje de rotación es muy pequeño. Ok. Ahora, Blanca, en el caso de Nestlé, y tú en particular que estás muy enfocada en la parte de ventas, la parte comercial, y tienen dispersión geográfica y también tienen una dispersión desde centennials hasta gente ya de más edad. ¿Cómo lo están viendo? Mira, yo creo que es una realidad, o sea, es otra vez un poco como estamos hablando. Hay que entender que necesitamos todo tipo de población en las organizaciones. No podemos creer que no necesitamos jóvenes o que no necesitamos más una organización tan grande como Nestlé. Esta diversidad es lo que nos enriquece. Y yo lo que te diría es, las nuevas generaciones tienen nuevas expectativas. Sería triste que no fuera así, ¿eh? Creo que los jóvenes tienen que evolucionar y llevarnos como sociedad a generar más valor. Entonces, nosotros creo que el punto es, ¿te quieres poner defensivo o quieres aprender de estas nuevas generaciones? Entonces, si nosotros evaluamos qué es lo que persiguen estas nuevas generaciones, persiguen su propósito, persiguen sus pasiones, y creo que nosotros lo que tenemos que ver es esto como una oportunidad. O sea, imagínate que en lugar de que nuestro foco sea en permanencia, nuestro foco sea en este match de propósito con los nuevos colaboradores, sobre todo con la juventud. Si nosotros logramos hacer este match de propósito, entonces creamos sinergia de trabajar juntos. Entonces, imagínate que cambias la ecuación, y que la ecuación, lo relevante como resultado no es la permanencia, sino el valor generado por la relación. Y entonces, en la medida que la organización le genera más valor al colaborador, y el colaborador le genera más valor a la organización, digamos que la permanencia es un resultado, ¿no? Es algo que se va a dar en función de qué tanto valor nos hemos generado el uno al otro. Nosotros creemos mucho en el liderazgo más conectado, ¿no? Así como tenemos esta iniciativa de bienestar, tenemos una iniciativa de un liderazgo más conectado, que cuide y rete a los equipos, que sea más cercano. Para darte ejemplos, porque he tratado de dar ejemplos, porque creo que son los que construyen mucho, de nuestras 6 habilidades del futuro, 3 están enfocados en la conexión. La primera, leading yourself. Cómo este propósito de la empresa lo conectas contigo mismo y entiendes tu propósito y identificas hacia dónde vas. Mindfulness, autogestión. La siguiente, leading as one. Entonces, imagínate cómo el círculo se va ampliando. Entonces, hacia el equipo, cómo conectas con el equipo, cómo conectas con tu propósito, con el propósito de la organización. La tercera, leading connection, que es construcción de networks. Cómo entonces este propósito va a generar valor exponencial, porque así como se amplía, regresa valor al centro. Entonces, creo que estas son formas en que nosotros como compañías, porque evidentemente las compañías no nos conectamos con los colaboradores, los líderes se conectan con ellos. Y entonces es como nosotros a través de nuestro liderazgo conectamos a nuestros equipos con nuestro propósito, tenemos valor compartido, estamos alineados, y yo diría, son tipos de líderes, tipos de organizaciones que acompañan el viaje de los colaboradores. Creo que eso es lo que hace que el valor sea recíproco y ya no es una ecuación de duración, sino de valor. Creo que eso sería, yo te quisiera compartir. Perfecto. Bueno, y eso nos da una conexión y un puente con un tema que quiero explorar con Maite, con Víctor, que yo creo que, a ver, el negocio, el mundo cambió y se retó, el aceleramiento digital creció, se adelantó 8 o 9 años. Yo creo que no hay ninguna organización que no haya reacomodado toda su interconexión con sus clientes, sus canales de venta, su forma de interactuar, pero también eso trae una implicación con los colaboradores. Y hay algunos que le llaman salario emocional, otros le llaman experiencia del empleado,
todo lo que vaya más allá de solamente la compensación. Víctor, qué estás visualizando tú en este tema de salario emocional, de experiencia del empleado, de segmentación de empleados? ¿Cómo lo has vivido? A ver, tienes toda la razón. A ver, la remuneración económica ya no es lo más importante ni lo único para garantizar ni satisfacción, ni bienestar, ni mucho menos, ¿no? Para ello en Clip desarrollamos lo que llamamos la propuesta de valor, pero es bien la promesa de valor que tenemos para todos los clippers que ya están con nosotros y para los futuros clippers, ¿no? Entonces, desde que estamos en el proceso de atracción de talento y estamos hablando y tratamos de compartirles lo que somos y en lo que queremos, una parte fundamental es decirle, y esto es lo que te puedes esperar si vienes y decides compartir el reto con nosotros, ¿no? Y en esta promesa de valor, tiene 6 pilares claves, ¿no? El primero es compañía, en donde nosotros les aseguramos que van a ser parte de una compañía que de entrada, por definición, por diseño, cree en la diversidad, en la inclusión y la equidad, y que aparte te vas a sentir orgulloso de ser parte de, ¿no? Desde el origen que tenemos de cómo inició como startup chiquitito y hasta dónde vamos ahora y esperemos mucho más en adelante, y que compartan esa emoción de que ahora también son parte de y tienen la responsabilidad de seguir creando esta gran historia de disrupción en el país, ¿no? El segundo pilar sería cultura, una cultura de valores, y aquí siempre digo que valores que no solo estén pintados en las paredes, los tengo pintados en las paredes en la oficina, ¿no? Pero más allá realmente que se puedan vivir, que se vean en acción todos los días. Un tema de recompensas, ¿no? Donde ahí viene la parte de la ecuación a lo mejor de la remuneración, discúlpame, de la remuneración, en donde realmente seamos competitivos e inclusive seamos creativos en la serie de beneficios que estamos dando. Un cuarto pilar que te habla de desarrollo y aprendizaje, ¿no? No solo es el tema de venir a trabajar en una startup con todos los retos, crecimiento y adaptación que eso conlleva, sino que realmente haya plataformas y una intencionalidad de darle las oportunidades para que se vaya desarrollando de manera personal y de manera profesional. Hay un quinto pilar que es integración vida y trabajo. Nosotros dicen que soy mala persona porque yo no creo en el balance vida-trabajo, pero no es que no cree en el balance, el tema es no creo en la palabra de decir balance, porque entonces en automático pones a uno en contra de otro. Y yo no creo que se tengan que balancear, más bien se tienen que integrar. Y entonces tienes que tener la energía suficiente y los espacios suficientes para poder vivir todo al máximo y en los tiempos que necesitas. Y al final un tema de impacto. Podemos utilizar la plataforma de Clip para realmente tener un impacto, si ya lo tenemos hoy en los comercios y en la economía del país, también tener un impacto social y tener un impacto en el medio ambiente, ¿sí? Entonces nosotros creemos mucho en esto y es donde estamos trabajando toda la estrategia de organización y no es nada más el equipo de People quien se encarga de llevar esto. Son todos los clippers que una vez que son parte de acá, participan en la imaginación, en la creación y en la ejecución de todas las iniciativas que vengan enfocadas en estos pilares, en donde ejemplos que te puedo dar, pues tenemos nuestra política de Child Care Support, en donde no creemos en las licencias de maternidad o paternidad, ¿no? El foco no es ni la mamá ni la papá, sino el foco es la nueva persona que llega a la familia. Entonces, ¿cómo podemos darles el tiempo equitativos a todos para que puedan pasar el tiempo en casa, el mismo tiempo que sea suficiente para darle la bienvenida y adaptarse a la nueva persona, ¿no? Tenemos iniciativas en el tema de wellness, donde tenemos, aparte de las vacaciones que son por demás superiores a la ley, les damos un día libre al mes aparte para que se puedan desconectar y un poquito prevenir estos temas del burnout que se están viviendo ahora, ¿no? Mientras estuvimos 100% conectados y remotos, pues teníamos la iniciativa de bienestar emocional, de bienestar físico, en donde había el soporte de terapia si necesitaba, teníamos las clases de yoga o las clases de ejercicio o el aprende a hacer otras actividades que eran lideradas por los mismos clippers. Tenemos temas de salud financiera, donde pues, aparte de que nos aseguremos que la compensación y beneficios sean correctos, pues también tengamos beneficios como fondo de ahorro, préstamos, etcétera, etcétera. Y al final asegurarnos que de cada uno de estos pilares que les mencionaba pueden salir nuevas ideas en donde los clippers digan, pues no me lo tienes que explicar. Realmente veo en el día a día que estas son las 6 cosas que tú me prometiste y se están cumpliendo y ahora también me toca ayudar para los nuevos que vengan también lo puedan ver. Bien, Maite, ¿qué nos puedes decir acerca de estos conceptos, salario emocional, experiencia del empleado, marca, potenciales contrataciones, tus colaboradores, tu alumni? ¿Cómo lo viven?
Mira, Jorge, el año pasado, no recuerdo bien el mes, nosotros cambiamos el nombre de Recursos Humanos por People Experience and Services. Cambiamos también los nombres de algunas otras de las áreas de la organización, pero no nada más fue cambiar el nombre, fue cambiar la visión que teníamos nosotros como organización y el enfoque en todo lo que son las personas. Scania siempre se ha distinguido por ser una compañía que, como siempre lo decimos, comienza y termina con las personas, pero en esta ocasión el enfoque fue a cuidar no nada más de las personas, sino de su experiencia, porque retomo el concepto justamente del engagement y la no retención, que al final de cuentas se traduce en lo mismo, ¿no? Las personas no se van porque están comprometidas con tu organización. Y como decía Blanca también, porque están comprometidas con la razón de ser de tu organización, hacia dónde va la organización, y de ahí es donde viene la pasión. Entonces, en ese sentido, nosotros decidimos crear un área específico en específico que era de los Human Resources Business Partners, y se convirtieron en coordinadores de experiencia Scania. Entonces, mapeamos los momentos importantes de los colaboradores. Es decir, a ti, colaborador, ¿qué momento te impacta y qué momento es en el que te gustaría que la organización te acompañara? Desde los nacimientos hasta los desafortunados fallecimientos, la primera posición de liderazgo, el primer incremento de salario, y como líder, paralelamente, ¿cuáles son esos momentos que te impactan? Porque una cosa es ser colaborador, y cuando eres líder a veces te puedes llegar a confundir o te puedes llegar a olvidar que también eres un colaborador. Entonces, como líder, ¿cuáles son esos momentos que importan, que te importan en la organización para que la organización te acompañe? Y entonces es empezar a monitorear esas experiencias de los colaboradores, empezar a medir, sí, el clima organizacional, pero el compromiso de los colaboradores, empezar a medir el engagement. ¿Qué es lo que te gusta de la organización? ¿Por qué estás aquí? Entonces, en ese sentido, es empezar a cuidar la experiencia, y automáticamente esas se convierten en prácticas de salario emocional. Entonces, un ejemplo, bueno, nosotros tenemos personal técnico que en su gran mayoría evidentemente no puede hacer home office porque no le podemos llevar un camión o un autobús para que haga el mantenimiento, y hay distintas estrategias, porque yo creo firmemente de verdad en que hay que así como marketing y como organización divides a tus clientes, lo mismo hay que hacer con tu tipo de colaboradores para poder darles lo que están esperando, pero escuchándolos, ¿no? No nada más pensando que uno tiene la razón. Entonces, teniendo la humildad de escuchar a tus colaboradores y de ver qué es lo que quieren. Por ejemplo, el personal administrativo, cuando nosotros lanzamos nuestra política de home office, la política de home office de Scania es: trabaja desde donde quieras, a la hora que quieras, siempre y cuando cumplas con los objetivos. Entonces, ya no es solamente el home office. Mencionaban en el pasado, en uno de los paneles pasados, no recuerdo quién, que hasta podía irse a trabajar a la playa y demás. Entonces, no importa, es trabajar desde donde quieras. Hay mucha gente que se había mudado a Querétaro, nosotros no teníamos, digamos que no lo habíamos visto, y se regresó a su casa, y tengo gente en toda la República que está trabajando a distancia. Tenemos una política en la que te dice, bueno, sí se recomienda que vayas mínimo 1, máximo 3 veces a la oficina, pero si a veces no vas, no pasa absolutamente nada, tú hablas con tu líder y entre ustedes ven cuál es la mejor manera. Si vas a ir a la oficina, vas a ir a co-crear, no vas a ir a sentarte a llenar un Excel. Pero si tú necesitas salirte de tu casa para llenar un Excel, bueno, entonces también hay lugares donde hacerlo, porque también te ayudamos en ese sentido. Entonces, acabamos de cambiar recientemente nuestras oficinas corporativas, estamos migrando a un sistema completo de co-creación, el cual va a estar increíble. Y el tema de trabaja a la hora que quieras es evidentemente cuidando un tope, que es por ley, lo que tenemos que hacer es: a mí no me importa si te conectas a las 8:30, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, si te conectas por periodos. Lo único que te pido es que hay un horario oficial para enviar y recibir correos. Te pido que estés disponible en esos horarios para tener reuniones, agéndalas previamente, ponte de acuerdo y regresa las llamadas en emergencia. Entonces, en ese sentido, es increíble, de verdad, la respuesta que hubo del personal. El personal de retail, que es el que está fuera del corporativo, evidentemente hicimos una encuesta para ver cómo estaba funcionando. Y el servicio que le prestábamos los de back office, por así llamarlo, corporativo, que se fueron a su casa y que tenían la política de flexibilidad total, al retail fue mucho mayor. Porque saben que si reciben una llamada a X horas es porque es una emergencia y entonces la atienden. Ya no estás en la oficina contestando el teléfono o le bajan el volumen, ¿no? Para que no contestarle. Ya no es así. Entonces yo le puedo llamar a un colaborador
de mi equipo y le pregunto, oye, ¿puedes tener una reunión? Estoy en el súper. Bueno, ¿a qué hora checamos agenda? Ahora le va, ¿no te urge? No, no me urge, no pasa nada. Y de verdad los objetivos, increíble, la gente está súper comprometida. Hace poco platicaba con mis reportes directos y les preguntaba, ¿qué te tiene que ofrecer una organización para que te vayas? Hablaron de dos cosas, de la cultura organizacional, que bueno, después yo les preguntaba, ¿y cómo vas a saber su cultura organizacional si no estás dentro de? Y ahí se los dejo para ver cómo se hace. Y la segunda es, me tiene que ofrecer la flexibilidad total que tengo. O sea, porque más que flexibilidad, habla de la confianza que me tienen a mí como colaborador, una organización. Y yo jamás los voy a dejar. Maite, no importa, hay épocas, digo yo, de vacas flacas y de vacas gordas, y las épocas de vacas flacas, de verdad que el equipo ha estado increíblemente, porque saben la organización en la que están, vuelvo a lo mismo, y la organización sabe el talento que tiene. Entonces, eso es lo que te puedo decir yo acerca de la experiencia y salario emocional. No, pues, totalmente de acuerdo. Yo creo que este concepto de experiencia del cliente bajado a experiencia del empleado a través de esos journey maps y determinación de los momentos de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es importante y qué es lo que realmente me está tocando? Creo que es un ejercicio súper claro pues que no es nuevo, o sea, que muchas organizaciones se han dado cuenta que esto es lo que hay que estar haciendo pues para lograr esa cercanía, ¿no? Y quizás ya en esta etapa de lo que nos queda del panel, creo que ya hablamos mucho de dónde estamos, pero también es qué sigue. Una de las cosas que se ha retado mucho es cuál es el rol del área de capital humano, de la función de RH, ¿no? Creo que nos hemos enfrentado cada uno de nosotros a que nuestra cajita de arena se hizo mucho más grande porque teníamos que encontrar soluciones a temas que son muy nuevos. Pero también la pregunta es qué tienen que hacer nuestros líderes en otras áreas. Por ahí hay algunos puntos donde dicen, ok, se debe de incrementar esa cercanía, varios de ustedes lo han mencionado, ¿no? Quizás reinventar los modelos de gestión de objetivos y de desempeño a través de check-ins, de estar más cerca, de realmente saber qué trae cada uno de los colaboradores en la cabeza, ¿no? Y eso no lo puede hacer RH, eso es habilitar un rasgo diferente en cada uno de los jefes, y no me refiero a la parte alta de la pirámide, esto es parte también del campo, ¿no? Ese tema de reconocimiento, ¿no? De decir, ok, ser capaz de dar una retroalimentación efectiva en el sentido de lo hiciste bien, lo hiciste mal, sea privado, sea público. Y la otra es, yo creo que coincido con varios de ustedes, el status quo ha sido complejo. O sea, muchas organizaciones se volvieron digitales en 2 días. O sea, toma tu computadora, saca lo que puedas, casi casi con una caja de cartón si tuviste suerte y ve a operar igual de productivo que eras o más desde tu casa. Y ahora nos estamos enfrentando a una posición de, oye, hay que regresar. No sabemos todavía los cómo, pero hay que regresar con un modelo igual, seguramente no, un modelo híbrido. Entonces, yo quiero abrir un espacio con ustedes cuatro para empezar a definir qué sigue. O sea, cómo hacerlo, qué reflexiones me llevan de lo que he aprendido en estos 16, 18 meses y cómo lo vamos a sacar adelante en los meses siguientes, ¿no? Donde todavía hay muchos niveles de incertidumbre, pero aprendimos qué hay que hacer. Elisa, ¿qué sigue? ¿Qué piensas? ¿Qué reflexiones te merecen? Mira, yo creo que, o sea, como dices, es como o sea, complicado saber, pues, de lo que hemos aprendido, como que esto no tiene fin y pues no sé, no sabemos las nuevas generaciones qué van a pedir, pero creo que hay, o sea, si algo debemos aprender es que dentro de las cosas terribles que nos trajeron nos trajo la pandemia, también nos trajo cosas muy buenas. Y esas son las que debemos retener, ¿no? O sea, esta parte de la flexibilidad en donde todos le dimos valor, como ya mencionaron muchos aquí, ¿no? Todos le dimos valor a las cosas y empezamos a darnos cuenta de qué cosas realmente tenían valor y cómo ponerlas en una pirámide, y de pronto eso también se volvió complicado en un home office.
Entonces, como empresas, me encanta lo que dices también de liderazgo, ¿no? A nosotros en Kasai nos ha pasado que tenemos una cultura de muchísima inclusión, seamos un equipo en donde valoremos, agradezcamos, reconozcamos, ¿no? O sea, incluso tenemos un canal de gracias y todos los viernes todo el mundo le tiene que dar las gracias a alguien reconociendo algo que hizo por él o por el equipo esa semana. Y pues es una cosa muy simple, pero que no cuesta dinero, pero que sube mucho esta parte del engagement laboral. Entonces, justo nos ha pasado que de pronto un jefe no tiene la misma cultura por sus, no sé, creencias desde empresas pasadas o por temas de personalidad, y este líder te puede quebrar al equipo, ¿no? Entonces creo que como líderes tenemos que estar como muy conscientes de a quién tenemos de cabezas, no solo en los C-levels, managers, o sea, como que todo aquel que es cabeza de equipo tiene que ser alguien en que estemos muy pendiente para asegurarnos que desde el de hasta arriba como el de hasta abajo está bien contento y claro de las cosas. No podemos perder el enfoque humano que creo que la pandemia nos hizo ver y nos dio como compañías, porque a lo mejor a veces esa parte se nos olvidaba, creo que esa no la podemos perder. Y esta parte en donde nos dimos cuenta todos como organizaciones que la flexibilidad es algo, no solo que debemos dar, sino que funciona. O sea, sí funciona. Todas las empresas nos fuimos a un modo en algún momento, obviamente con puestos que de pronto no pudieron, ¿no? Pero todos probamos en algún nivel un tema de flexibilidad, de no oficinas, de home office, de otros horarios, de muchas cosas, y vimos que de alguna u otra forma funcionó. Entonces, creo que todas esas cosas buenas que nos trajo esta desgracia de pandemia, debemos de retenerlas, atesorarlas y en el momento en el que la pandemia no esté, no perderlas, ¿no? Correcto. Blanca, me gustaría una reflexión de tu parte. ¿Qué quieres remarcar? Ya, yo creo primero ahí te escuché decir en este regreso, y yo creo que esa es una de las primeras reflexiones. ¿Por qué hablar del regreso? ¿No? O sea, yo creo que ¿quién quiere regresar? Creo que sería la pregunta. Creo que hay que evolucionar, ¿no? Yo alguna vez vi una propuesta ahí del regreso a las oficinas que decía, mejor hablemos de activar el modelo híbrido. O sea, hay una gran diferencia entre regresar a la oficina y activar un modelo híbrido donde sacas el mayor valor de la virtualidad, pero también el mayor valor de la presencialidad, ¿no? Entonces, mira, yo lo veo así un poco. Los individuos hemos aprendido y estos aprendizajes son como reflexiones de mayor sentido de vida. ¿Por qué no las organizaciones tenemos que tener una mayor reflexión de sentido de vida? Creo que ese es el camino. Yo creo que los colaboradores no dejan las organizaciones, dejan las prácticas que ya no conectan con sus expectativas de vida, profesionales o personales. Entonces, como organizaciones, el enfoque total es cuál es nuestra oferta de valor, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que sigue. Los colaboradores buscan experiencias, los humanos más conectados con nuestra humanidad, buscamos experiencias, buscamos aprendizajes. Entonces, las organizaciones tenemos que construir esa oferta de valor, y yo no solo diría construirla, sino mantenerla en continua evolución, acompañando esta evolución humana, no de los colaboradores, la evolución humana de la sociedad, de la forma en que vivimos, de lo que aprendemos. Qué bueno que nos estamos volviendo más conscientes, de verdad, porque es bueno para las personas y es bueno para las organizaciones. Pues mira, te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Nosotros decimos, ¿qué tipo de experiencias le puedes dar al colaborador? Creación de valor compartido, ¿no? Entonces, tenemos una iniciativa que a lo mejor has escuchado que se llama Iniciativa por los Jóvenes, ¿no? O sea, los colaboradores aman estas oportunidades de hacer algo por tu país. O sea, imagínate, tener la oportunidad de contribuir a desarrollar a la juventud mexicana, a tener más impactos, a mejorar nuestra sociedad, a mejorar el mundo en que vivimos, ¿no? De todas las cosas que escuché, claro, o sea, la oferta de valor de una compañía está mucho más de lo salarial, completamente. Hay un tema de salario emocional, y ahí el desarrollo también se vuelve súper clave. Nosotros, esta pandemia nos dio la oportunidad de generar nuevas formas de aprender. Estamos construyendo algo que llamamos comunidades de aprendizaje. ¿Cómo es esto? Aprendizaje colaborativo. Imagínate que en lugar de tomar un curso, tienes una comunidad liderada por gente de Nestlé, líderes enseñando líderes, aprendizaje on demand, ¿no? Creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que avanzar, nuevas experiencias, nuevas formas de aprender. Si yo te diría un poquito como cierre, pues no vamos a detener cómo evoluciona la sociedad. Y qué bueno, creo que eso es parte de lo que nos está haciendo mejores sociedades. Espero que vayamos siempre en este sentido.
Entonces, lo que yo diría que podemos hacer es convertirnos en una organización que aprende. Ese sería mi punto. ¿Cómo convertimos a nuestras empresas en organizaciones que aprenden? Para poder evolucionar y acompañar el viaje de nuestros equipos y ser, yo digo que esto es lo que hace sostenible los resultados. Viajemos juntos. Correcto. No, muy bien. Muy interesante y creo que eso se conecta perfectamente con otra de las tendencias que hemos visto, que es el aprendizaje en el flujo de la vida, ¿no? Tenemos que, lo que aprendimos en la universidad, en la maestría o en el doctorado, el que lo tenga, pues no nos va a dar para llegar al final. Víctor, una reflexión final. Sí, ahorita que hablabas en la parte de que estaba escuchando la parte del aprendizaje, el aprender y el adaptarnos son dos de los 6 valores que tenemos dentro de Clip y creo que se prestan perfecto para lo que estamos viviendo, ¿no? No siempre podemos marcar el paso ni estar a la vanguardia, creo que todos nos hemos estado adaptando a lo que ha estado pasando y estamos aprendiendo. Entonces, probablemente la reflexión que yo daría es, deberemos seguir cuestionándonos qué es lo que pasa, tenemos que seguir aprendiendo, pero creo que una cosa bien relevante es no hacerlo solos. No pensar que es únicamente la responsabilidad de las organizaciones de people, de talento, de recursos humanos, sino realmente estar abiertos a escuchar a la gente, escuchar a los diferentes colaboradores, escuchar de las diferentes experiencias que todos están teniendo, porque todos lo estamos viviendo. O sea, al final, una de las cosas que nos ha funcionado mucho en Clip es el preguntarle a la gente, que ellos nos den propuestas, que ellos nos digan en lugar de estar asumiendo, en lugar de estar imaginando, porque a veces nos podemos perder. Entonces, probablemente lo importante es, para mí la reflexión es que hay que seguir en este camino, pero que no nos sintamos solos, sino que más bien vayamos juntos y juntos vayamos atreviéndonos a hacer cosas diferentes. Hoy estamos trabajando y tenemos experiencias que a lo mejor hace 18 meses no nos hubiéramos imaginado. Hemos acelerado planes que antes a lo mejor estaban para el 2024, 2025 y hoy es ya la nueva normalidad, ¿no? Entonces, seguir empujando y seguir atreviéndonos a hacer estas cosas diferentes y saber que en la experimentación probablemente nos vamos a encontrar cosas bastante buenas que van a ayudar a cambiar y a transformar y a hacer historias de disrupción. Totalmente, totalmente. Gracias, Víctor. Maite, una reflexión final antes de pasar a responder algunas preguntas que nos han llegado por ahí. Claro, Jorge. Me hubiera encantado dar un ejemplo de fútbol, pero no sé mucho de fútbol, pero creo que los delanteros son los que meten los goles. Generalmente ese es su rol, pero bueno. Sí, ¿verdad? Ok, bueno. A mí más bien me gustaría concluir con una pregunta, y para todas las personas que dirigen el área de recursos humanos, capital humano, experiencia de colaboradores, como queramos llamarles, ¿qué rol estamos jugando dentro del partido? ¿Queremos ser los delanteros que metan el gol? ¿O queremos ser los coaches que están detrás de todo el equipo que mete los goles? Y todo el equipo me refiero justamente a los líderes. Desde el área de capital humano, nosotros tendríamos que multiplicarnos como gremlins para poder estar ahí con los colaboradores. Y justo lo decía Blanca, lo decía Elisa, o sea, la realidad es que los colaboradores renuncian en gran parte, sí, a la cultura organizacional, pero la cultura organizacional la hacen las personas. Entonces, los líderes tienen increíble influencia en eso. Entonces, más bien es en un futuro, ¿qué rol queremos jugar los de capital humano? ¿Queremos ser los coaches que guíen a los líderes, que los faciliten con herramientas, con estrategia, que estén ahí para ellos? ¿O queremos ser los que brillen y que metamos el gol? Porque al final de cuentas, pues el coach también, pues siendo honestos, también brilla, ¿no? Entonces, en ese sentido es, ¿de qué te vas a ayudar? ¿De todo el equipo de líderes que tienes? ¿O lo vas a querer hacer tú solo? Porque desconozco si hay algún área específicamente de People Experience, recursos humanos, como le queramos llamar, que haya logrado algo solo. Creo que el apoyo y el apalancamiento de los líderes es indispensable para cualquier iniciativa que quieras realizar, por más pequeña que sea. Sí, al final es un esquema colaborativo donde hablan muchos de las grandes alianzas que tiene que haber entre RH, entre comercial, entre operaciones. No puedes trabajar en silos y esto hay que lograrlo, ¿no? Y eso me lleva a pensar también en los retos. Justo leo por aquí algunas preguntas que nos han hecho que van alrededor de flexibilidad, que van alrededor de trabajo híbrido y que van alrededor de obstáculos. Yo veía por ahí un dato donde en Estados Unidos se determinó que entre el 12 y el 15% de la población
de la mayoría de las empresas son los que pueden hacer un trabajo de home office pleno. Y no creo que el dato sea muy diferente en México. Es decir, entre 80 y 85% de la gente tiene que hacer un trabajo que es normal en calle, en campo. Y eso trae retos porque nos lleva a culturas híbridas, nos lleva a modelos que ya no atienden nada más a un estándar. Yo quiero abrir un espacio para ustedes cuatro, quien quiera alzar la mano y contestar esto, ¿no? Porque ¿qué obstáculos nos estamos enfrentando en esta implementación de flexibilidad, de agilidad, de modelos híbridos? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Dónde nos hemos dado frentazos? ¿Quién quiere compartirnos algunos de ellos? Si quieres, comienzo ahí. Me abrí el micrófono, pero también Maite levantó la mano. Continuamos después con no, Maite. yo solo muy corto, ¿no? Porque la reflexión que acá yo hacía en términos de modelo híbrido y presencial era modelo híbrido por obligación o por motivación. Yo creo en el modelo híbrido por motivación, porque si hemos podido en la pandemia estar completamente virtuales, pues podríamos. La pregunta es si queremos y por qué no queremos. Y yo creo que hay muchas razones para ir hacia el híbrido, hay mucho valor agregado en eso. Pero en el momento en que el tema sea por obligación, entonces le quitas todo el valor. O sea, creo que en ese momento hay como un poco de regreso, ¿sabes? Entonces, eso es lo que yo diría. Para mí, el obstáculo es conseguir el modelo híbrido por motivación y no por obligaciones. ¿Cómo logramos como organizaciones conectar con el valor del híbrido hacia los colaboradores para que no los obligues, pero ellos por motivación propia vayan y quieran ir ahí y busquen estar ahí? Creo que ese es el obstáculo que tendríamos que superar. Y hay un tema también de tomar decisiones sin escuchar al empleado, ¿no? Al colaborador, ¿no? Hay que entender qué quieren. Tú nos querías comentar algo, Maite. Sí, yo creo que adicional a lo que comenta Blanca, y creo que esto aplica, nosotros escuchamos muchísimo a los colaboradores, pero creo que un aprendizaje que tuve ya tiene algo de años, hace tiempo, fue que la clave de cualquier iniciativa, desde mi perspectiva, es la comunicación. La comunicación te puede hacer brillar la iniciativa, si es brillante, evidentemente, pero aunque sea una idea brillante y que los colaboradores pidieron, si no tienes buena comunicación, te la puede tirar. Y les voy a poner un ejemplo muy claro de algo que nos pasó a nosotros. En un inicio, en las oficinas del corporativo, empezamos con el tema del horario flexible muy pequeñito. Era cierto número de horas en la mañana, cierto número de horas en la tarde, de los días, X y Y. Pero no teníamos ningún tipo de registro de, digamos que de horas. Entonces dijimos, bueno, la gente lo pidió, vamos a poner un registro de horas con unos torniquetes con huella y listo. Bueno, pues la realidad es que cuando esto entró, aprendí de la comunicación porque no tenía un área de comunicación interna per se, después por supuesto se creó, pero la realidad es que aprendí con golpes porque lo que pasó fue que los colaboradores empezaron a quejarse de una manera, o sea, increíble, que ahora lo que queríamos era controlarlos, que entonces por eso habíamos puesto los torniquetes, cuando el objetivo final era darles flexibilidad que ellos habían pedido. Entonces, ¿cuál fue el error? No la iniciativa, no la falta de escucha, fue la comunicación. Entonces, creo que eso fue un aprendizaje muy, muy valioso, que afortunadamente aprendí hace tiempo de antes de la pandemia, porque si no hubiera estado peor el asunto ahora en la pandemia, pero definitivamente comunicación, clave. Correcto. Bueno, para ocupar otra pregunta que nos llegó por ahí, habla sobre el tema de desarrollo, sobre el tema de el rol de capacitación, desarrollo, impulsando todo el concepto de compromiso en el colaborador. Ya hablamos del rol que tiene la organización, y también hemos hablado, o quizás deberíamos ahondar un poco más del rol que tiene el colaborador. ¿Quién tiene esa obligación de desarrollarse y de convertir esa capacidad de aprendizaje en el flujo de la vida en algo real? ¿Qué piensan? ¿Qué dirían de este ingrediente dentro de la ecuación del compromiso del colaborador? ¿Quién quiere compartirnos algo? ¿Puedo? Yo creo que la capacitación es algo básico, pero lo mismo, o sea, creo que a todos los niveles. Y, por ejemplo, ese sí o sí creo que es una muy buena pregunta, porque creo que en la pandemia es un súper reto por el tema de, lo puedes hacer por Zoom, pero todos estamos, o muchos de nosotros estamos en muchísimas juntas, en muchísimos Zooms todo el día. Entonces, como que
podría ser un reto. Lo puedes hacer presencial, pero entonces hay un límite de personas, pues por el tema del COVID y cuidados y espacios y la sana distancia y el cubrebocas. Ese sí creo que es una muy buena pregunta, porque capacitación me parece un tema que tiene que ser constante a todos los niveles para generar resultados, para tenerlos motivados, para que las personas crezcamos, para que aprendamos más, para que podamos movernos de rol, para millones de cosas. Pero sí creo que la pandemia, desde mi punto de vista, nos puso ese específico tema. O sea, es un reto que todos tenemos que pensar muy bien cómo lo afrontamos y adaptamos para que sigamos capacitándonos, ¿no? O sea, no tengo la respuesta, pero me parece un punto súper importante que todas las empresas deberíamos de tener en el top of mind, cómo atacamos esta parte tan importante. Correcto. 30 segundos, mi querido Víctor, perdón, pero ya el tiempo nos está matando, pero adelante una reflexión final. No, buenísimo. Creo que es un tema de compromiso de ambas partes. Creo que toda la gente tiene que empezar a dejar de ver crecimiento únicamente como un tema que se refleja en un organigrama y tiene que empezar a hablar de crecimiento como desarrollo y saber que es una parte integral de lo que tenemos que hacer como seres humanos, como profesionales, y ya después vendrá la empresa que ponga las oportunidades y las herramientas para que esto se pueda desarrollar. Correcto. Pues bien, estamos muy cerca del final. Yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes el espacio de sus agendas para compartir sus experiencias y a todos los participantes. Y bien, pues yo paso el micrófono para siguientes instrucciones de los breakouts a Cristal. Gracias por el espacio.